Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada con la colaboración de nuestraamérica.tv. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Salomón Lerner Guitis, expresidente del Consejo de Ministros, empresario y político peruano, para hablar de la gravísima crisis de gobernabilidad que se vive en el Perú, en medio de una ofensiva enorme de los sectores que quieren a Pedro Castillo fuera de la presidencia de la República. Bienvenido, Salomón, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, empezamos. En la última semana, con motivo de quebrar la gobernabilidad del gabinete presidido por Mirta Vázquez, los sectores golpistas, los sectores vacadores, aprovechándose de las impericias del presidente Pedro Castillo, como no zanjar rápidamente con Bruno Pacheco, realizar las reuniones en la Casa de Breña, han montado un cuadro de desestabilización enorme, donde los medios de comunicación se han puesto rápidamente al servicio, creando una narrativa donde Castillo es culpable del alza del costo de vida, Castillo es culpable de la subida del dólar, Castillo quiere cerrar las minas y por último Castillo es corrupto, ¿no? Y la finalidad es justificar la vacancia y están montando un juicio político mediático express sin ningún debido proceso y solo esperan los 87 votos. ¿Cómo lo ves tú, Salomón, por lo que he dicho? Bueno, creo que el no reconocimiento desde un principio de los resultados de las elecciones hizo que efectivamente la asunción al gobierno de Pedro Castillo sería complicada, difícil, y por supuesto que pusiera en los primeros 120 días a Pedro Castillo en esta situación de crisis. Creo que el no aceptar los resultados del proceso electoral, el pedir del primer día la vacancia del presidente, dio este mensaje al país, un mensaje lamentable, porque creo que la potencialidad del país y el momento que se vivía ante un triunfo de una persona humilde que venía de los sectores más necesitados del país, como son los campesinos, los profesores, podría haber un cambio fundamental en la situación de las relaciones entre gobernados y gobernantes. Pero sin embargo, esto no ha ocurrido y creo que la respuesta en un inicio, a mi parecer, tampoco no fue la necesariamente exitosa para el presidente Castillo, que fue la confrontación, ¿no? Un primer gabinete que no duró mucho porque confrontaba ese primer gabinete, y hoy día estamos planteando una situación complicada con una primera ministra que también ha sufrido en algunos momentos de su actividad, que son pocas las semanas en que está en el gobierno, también dificultades al, creo yo, equivocarse en un planteamiento sobre el cierre de las minas, ¿no? Y creo que lo rectificó inmediatamente, pero sin embargo, creo que esto ha llevado a esta crisis grave en el país, crisis política que no la vemos tanto en el aspecto económico, pero sí en la crisis política de la estabilidad en el país. Y creo que esta estabilidad se va poniendo cada día más álgida en vista de que no hay la confianza entre gobernados y gobernantes, lo que se le llama la gobernanza, ¿no? Y efectivamente los planes y proyectos concretos del presidente Castillo no pueden ser llevados a cabo, no pueden lanzarse y cada día están más desvalorizados ante esta situación que estamos viviendo. Situación que se ha complicado en los últimos días por personajes que han estado actuando a través del ministerio, de la gestión pública en situaciones un poco alarmantes, alarmantes en el sentido que debe pues intervenir en este caso el Ministerio Público, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder darnos a todos la confianza y la transparencia de que se está actuando también correctamente en el gobierno del presidente Castillo. Salomón, has colocado varias cosas de las que vamos a conversar con un poquito más de detalle, pero de lo que me dices, yo te quisiera preguntar, ¿a qué, en esta crisis tremenda de gobernabilidad que vivimos, cuál es el factor más grande? ¿La conflictividad de la derecha desde el punto número uno o los errores de Castillo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ambos, creo que hay una derecha intransigente, una derecha que ha llegado ya a tener posiciones un poco preocupantes en el país, preocupantes porque lleva a un Estado casi ya fascista en sus actitudes. Creo que es una derecha
que no acepta, que no tiene tolerancia, que no acepta las opiniones diversas en el país, cosa que en un sistema democrático no se puede permitir. Creo que esa derecha intolerante, esa derecha que usa actitudes fascistas, creo que ha descontrolado indudablemente la manera de cómo el sistema democrático, la institucionalidad del sistema democrático podía ser adelante. Pero también ha habido problemas en la izquierda se ha fraccionado, hoy hay un divorcio entre lo que fue Perú Libre con la candidatura del presidente Pedro Castillo con la actitud hoy día en el gobierno, en la cual hay una diferencia bastante abierta y bastante ya conocida, diferencia no solamente, creo yo, en cuanto al manejo de las cosas ejecutivas en el país, sino también ideológicamente a trazar cuáles son los puntos y cuáles son los principios por los cuales se ha luchado. Cada uno tiene, parece, puntos de vista diferentes. Y creo que lo tercero es que esta gruesa marcha del país que no quiere la confrontación, que no quiere la ideologización en esta etapa de reactivación económica, que lo que desea es que el país salga a poner, por supuesto, las nuevas prerrogativas de un nuevo pacto social en la cual lo que requiere la mayoría de los peruanos es mejores salarios, más empleo, mejores condiciones de vida y bienestar con luz, agua, sanidad, con educación, hoy día que se reclama presencial, se estén alejando de poder ser realizadas por este gobierno. Y esto es lo que nos tiene entrampados en esta encrucijada. Creo que esto es lo importante que habría que definir. Y creo que en ese sentido, tanto la derecha como cierto fraccionamiento en la izquierda que pide condicionantes muy radicales en el manejo público, están logrando que se acerquen estas dos fuerzas, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda, hacia términos que no son los convenientes para la institucionalización y la buena marcha, tanto social como económica y política del país. Interesante, ¿no? Porque estás mencionando algunos factores como, además de la conflictividad de esta derecha extrema, esta derecha fascista, fascistoide o con rasgos fascistas que bien apuntas, los errores de Castillo, colocas la división dentro de las fuerzas de izquierda y también colocas el error en la táctica de la confrontación. Sobre esto vamos a volver en un ratito, pero sobre lo primero que colocas, el tema de la derecha con rasgos fascistas que le llamas, yo le llamo la extrema derecha en el Perú, que ahora ya ha dejado de ser marginal, ¿no? Y está ahí, ha dejado de ser políticamente correcta y está ahí, digamos, fortalecida como tendencia dentro de la derecha. Yo quiero preguntarte o reflexionar o cómo ves tú esto, ¿no? Con qué preocupación, porque a diferencia de noviembre del 2020, donde la acción golpista estaba centrada o capitaneada desde la coordinadora republicana que impuso a Merino, y, y el actual golpismo, son como golpismos distintos, que está encabezado por los ex marinos Montoya, Cueto, más ex militares, ex policías, la resistencia, grupos resistencia, grupos los cruzados, los comandantes de Arica, los combatientes, que tienen gente ahí. Los reportajes de la República han sido muy interesantes, dos reportajes dominicales sobre estos grupos, su conexión con fuerzas especiales, ex fuerzas especiales o militares en retiro, ex militares, ex policías, disponiéndose a una lucha violentista, a tomar las armas, ¿no? Este, no- cómo debemos asumir esto? ¿Con qué tipo de preocupación? ¿A ti te preocupa esto o es algo que consideras que no es un factor ahora de importancia? No, yo creo que todos estos actos llamados, inclusive dentro de una sociedad democrática, casi vandálicos, ¿no? De atacar a las personas, de no ser tolerante, de usar a veces hasta la violencia para ingresar a domicilio, creo que tienen que terminar. Y si hay esa relación con los grupos políticos hoy día que están actuando formalmente en el país, creo que lo primero que ellos deben hacer es justamente solicitar que se calme ese tipo de violencia. No creo que haya necesidades de un sistema democrático en donde todos nos tenemos que respetar de ese tipo de actividades, ese tipo de actitudes. Pero también está pues el orden público, la seguridad, y también pues en un momento dado tiene que pues intermedir
las fuerzas de seguridad para que esto no ocurra en este tipo de violencia. Creo que es difícil comprender a veces cómo se pierden la paciencia, los límites de la tolerancia, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que hacer un llamado para que este tipo de actividades no sean pues promovidas o no sean, en este caso, digamos, no sé si financiadas, porque no, sé, no es el caso, no tengo las pruebas para poder decirlo, ¿no? Por elementos que inclusive creen que la violencia es la madre de todas las soluciones en el país. Creo que en ese sentido hay que tomar las cosas con seriedad y poder definir una situación en el país en la cual se maneje dentro de los cánones de un sistema democrático tolerante, respetuoso, y que todas las ideas puedan ser discutidas con todas las necesidades de la seguridad que ella puede llevar. Eh, bueno, sí, en realidad preocupa bastante. Una cosa que has mencionado también ha sido los errores que has mencionado de Mirta Vázquez. Yo te voy a hacer una pregunta y para detallar eso, parto de lo siguiente, ¿no? A esta coalición vacadora, desde mi punto de vista, a diferencia del 2020, se ha sumado el poder económico, especialmente el poder minero. Está en juego lo del tema de las cuencas, ¿no? Y yo siento que con motivo de lo de las cuencas y lo de la reforma tributaria, ya se quieren bajar a Castillo, ¿no? O sea, como que apuestan a bajarse a Castillo. Es mi mirada, ¿no? Entonces, te voy a pedir la opinión sobre esto, pero respecto especialmente a lo que he señalado sobre el tema de las cuencas en Ayacucho y el cierre de estas minas, hay quienes sostienen que Mirta no ha cometido un error, Mirta Vázquez, sino que ella se ha sentado con las autoridades, se ha sentado con los representantes del movimiento social, ha llegado a la conclusión de que se venía el cierre, que se podía ampliar, pero con un nuevo estudio de impacto ambiental, porque la población tiene pistas fuertes de contaminación del agua, pero la Sociedad Nacional de Minería ha puesto el grito en el cielo, y bueno, digamos, distintos columnistas de opinión, como Rosa María Palacio, ya ha llegado al extremo de decir, quieren acabar con la minería. Entonces, sí te voy a pedir, tú que conoces muy bien el sector empresario en el Perú, te voy a pedir un detalle sobre lo que tú has mencionado como un error de Mirta Vázquez respecto de pedir la ampliación, o sea, comenzar de nuevo, ¿no? No como una ampliación, sino un nuevo estudio de impacto ambiental en estas concesiones mineras en las cabeceras de Cuenca y Ayacucho. Bueno, mira, creo que la mayor parte de la gran minería formal en el país parten de cuencas, de cabeceras de cuenca, ¿no? Por lo tanto, cuando sale el anuncio de llegar a un acuerdo sobre el cierre de minas, sin haber, digamos, explorado que hay acuerdos, hay contratos con diferentes mineras en el Perú, en el cual el cierre de minas se da a través de una serie de diálogos y de acuerdos entre las partes que están en este momento participando en ella. Se dice, no, se cierran las minas con el acuerdo que en este momento se encuentra vigente. Eso, digamos, tiene una cosa jurídica que es la posibilidad de que esas minas que están a 2 o 3 años de poder cerrarse y que hay un cierre, porque así se considera, no tengan la oportunidad de ampliar si es que han encontrado el mineral suficiente o hay la capacidad para seguir produciendo. Esto significaría que básicamente cuando el gobierno lo crea conveniente, se cierra una mina, no se cierra la mina, lo cual esto significaría una incertidumbre en la inversión en el sector minero. Por eso que creo que ahora, digamos, no es el retroceso, sino el reconocimiento de que esas posibilidades de amplitud que pueda tener las mineras y que tiene que ser resuelta luego con una aceptación, una aprobación del Ministerio de Energía y Minas y con la aprobación de todos los organismos correspondientes a la preservación del medio ambiente, como es el Ministerio del Ambiente, en fin, con todas esas reglamentades poder hacer las observaciones necesarias para las ampliaciones de estas minas. ¿Y por qué es importante, Carlos? Porque el sector empresarial mide su tasa de retorno no solamente con los años que ya ha estado trabajando en el inicio de sus operaciones o en las ampliaciones que va pidiendo, sino justamente esas ampliaciones que va pidiendo son las que la tasa de retorno de inversión de ellos se hace más atractiva.
Y si se cierra esa mina con el plan inicial o el segundo plan de ampliación y no se terminan de dejar las posibilidades de que sigan usufructuando de esas hectáreas para poder seguir funcionando como minería, su tasa de retorno baja. Y eso es lo que ha molestado a los mineros actuales y a los que podrían tener un interés en adelante a poder decir. Todo esto tiene que ser preservado por los asuntos de las normas internacionales del medio ambiente. Y por eso es importante que cuando se haga el pedido de ampliación se verifique las capacidades que pueda tener esa minería, que no afecte a las poblaciones o a las comunidades alrededor de el impacto que pueda tener el desarrollo minero en esos sectores, en esos lugares, ¿no? Creo que eso es en cortas palabras lo que yo te podría decir. Yo no soy tan experto en el tema de las cuencas, pero lo he escuchado. Indudablemente nuestra experiencia con Conga fue esa, ¿no? Es la afectación que pueda tener esas cabeceras de cuenca, que pueden afectar sobre todo el problema del agua, ¿no? El agua para la agricultura. Entonces se tiene que ver el impacto que pueda tener el desarrollo de la minería con respecto al agua, con respecto a las contaminaciones y con respecto a todo lo que es la preservación del medio ambiente. Bueno, bien, sí, es algo que hay que discutir y donde entran varios actores, ¿no? Pero me parece que, si bien es cierto, hay quienes señalan que, como tú, que Mirta Vázquez tuvo un error y se ha rectificado. Me parece que la reacción de la Sociedad Nacional de Minería ha sido un poquito también más allá de lo que se debe, y me parece que se han sumado al coro vacador. Pero bueno, en fin, esa es mi opinión. Visto este juego de fuerzas, ¿no?, que hay en este momento, me pregunto, o sea, me da la impresión de lo que está en juego, en realidad, ya aquí es la continuidad del cambio en el país. ¿Tú opinas cómo ves esto? ¿Está en juego la continuidad de cambio? Porque comenzaste diciendo que ante la llegada de una persona humilde, los sectores de abajo, que podía, digamos, dar la posibilidad de una transformación en el país, la derecha no reconoce. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en el país, Salomón? Sí, indudablemente el anuncio de un cambio en la Constitución, el anuncio de un nuevo pacto social con respecto a priorizar los gastos hacia la población más necesitada del país, a tratar de atenuar esta desnudez en la cual se quedó la sociedad peruana después de la pandemia, en donde el 37% de las escuelas públicas en el Perú no tienen agua y sanidad, en donde más del 40% no tienen electrificación, donde no llegaba justamente la posibilidad de educación virtual porque no había esa electrificación. El hecho de que no había una salud primaria para atención primaria de los más necesitados en el país, el hecho de la anemia y de nutrición que ha aumentado después de esta pandemia en casi 10 puntos en la desnutrición y 2 o 3 puntos, perdón, en la anemia y 2 o 3 puntos en la desnutrición de la población peruana. Todo esto hacía necesario una reactivación, hacía necesario un nuevo planteamiento, un nuevo pacto social con mejor distribución. Y eso es lo que probablemente muchos no quieren aceptar. No quieren aceptar de que hay otras condiciones dentro del desarrollo económico del país que se tienen que enfrentar. Ya no es solamente las protecciones que se puedan dar en ciertos sectores, hay que priorizar hoy día a los sectores más necesitados del país. Y quizá eso es lo que está afectando, digamos, la relación con ciertos grupos del empresariado que no quieren en realidad hacer los esfuerzos necesarios para que el bienestar económico del país llegue a toda la población, sino que se quede en grupos minoritarios, que no es el sentido de un país en desarrollo, y solamente creen que eso debe quedarse un crecimiento que, digamos, otorgue a los grupos más privilegiados la posibilidad de vivir en una sociedad con bienestar y con una serie de necesidades completamente desarrolladas.
dejando a otros miembros de esta sociedad en esta situación de pobreza, en esta situación en la cual efectivamente tenemos desempleo, tenemos informalidad y tenemos necesidades básicas mínimas que no hemos podido lograr tener éxito para poder llegar a esas poblaciones. Bien, ahora estamos también un poco en batalla de encuestas, ¿no? Ha salido la encuesta de Ipsos, donde ponen que hay una, digamos, un tercio que quiere que se vaque, otro tercio que quiere que Castillo vaya a responder, y un poco más de un tercio que no quiere la vacancia de Castillo. Más o menos se están presentando así, hay todo un tema con las encuestas, bueno, ha bajado su popularidad Castillo también, según la encuesta de IEP. Mi impresión es que persiste la voluntad de cambio en la mayoría de la sociedad peruana y además que no se alcanzarían los votos. ¿Cómo ves el tema de la viabilidad de la vacancia? Yo lo veo difícil que se puedan obtener los 87 votos, pero no descarto nada más adelante. Yo creo que ha habido muchas de las decisiones del gobierno de un comienzo que no han sido las más adecuadas en relación sobre todo a las personas que están encargadas de ciertos sectores del país, ¿no? Del desarrollo del país. Y creo que también no le hace bien y no le ha hecho bien y no le hará bien estos elementos que están en el gobierno, en la cual cometen actos contra la ley y son pues hoy día sujeto de una serie de investigaciones por corrupción. Creo que eso no le ha hecho bien al gobierno del profesor Castillo, pero creo que hay procesos en los cuales efectivamente uno tiene que hacer las rectificaciones necesarias, tiene que hacer los cambios y ajustes necesarios para que estén los operadores más capaces para poder llevar adelante estos sectores en el país que requieren de un esfuerzo importante para poder cambiar las cosas social y económicamente. Y entonces creo que hay esas oportunidades que se tienen que llevar adelante. Ojalá que no me equivoque, pero creo que la vacancia va a ser complicada, difícil. Creo que hay que dar las oportunidades, sobre todo para terminar esta confrontación, Carlos. Yo creo que los peruanos, la gran mayoría de los peruanos, no quieren esta confrontación entre los peruanos. Lo que queremos hoy día es que los mejores peruanos podamos poner todas nuestras buenas capacidades, todas nuestras buenas intenciones para sacar adelante el país. Y para eso hay que apoyar al régimen que democráticamente ha ganado un proceso electoral. Con la vacancia, lo único que vamos a crear es inestabilidad política, vamos a crear inestabilidad económica, vamos a crear incertidumbre, lo que significa que ¿quién va a sufrir? Van a sufrir económicamente más cómodas, que están en los sectores A o B. No, van a sufrir las clases más necesitadas del país. Es el pueblo a quien por él está luchando el presidente Castillo. Esos son los que van a sufrir más. Eso es lo que en ese momento necesitan más apoyo para que haya más empleo, más reactivación económica, para que se pueda efectivamente dar un curso económico a las acciones que tenga el gobierno. Por supuesto, también una reforma como lo que está planteando el Ministerio de Economía, en la que debe haber más ingresos al Estado para poder hacer más acciones frente a las necesidades que tiene en infraestructura, en agua, en electricidad, en nutrición y anemia, que son las cosas básicas hoy día, y en educación sobre todo ya presencial. Todo eso es una labor que hay que hacerlo y para eso se requiere también ingresos en el Estado, y todo eso es lo que se tiene que hoy día tratar de llegar a acuerdos. Ojalá que la mayoría de los peruanos y de los peruanos que efectivamente, yo siempre lo digo así abiertamente, los que no vivimos del Perú, sino vivimos en el Perú, tenemos que juntarnos, tenemos que ser solidarios y tenemos que ver un aspecto de tolerancia. Tenemos que llamar a los mejores peruanos, a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a todo lo que sean los trabajadores, para que den todo su granito de arena para sacar adelante no este gobierno de Pedro Castillo, que también es parte de esta salida, es sacar al país de este marasmo de incertidumbre que estamos viviendo y estas crisis que no llevan a ningún buen fin al país. Sí, tú has hablado, he escuchado en otras entrevistas, sobre todo en la que hiciste con Raúl Tola, en Al Vuelo, sobre el tema de salir de la confrontación.
Y creo que cuando Castillo nombra a Bellido de primer ministro, entra en la confrontación y es un escenario que no conviene. Y finalmente ese gabinete cayó, como tú señalaste, ¿no? Se entra en la confrontación, no se gobierna, sino se hace arengas y es complejo, ¿no? Incluso hay sectores de Perú Libre que quieren volver a la confrontación, quieren que haya un cambio de gabinete, que entre Roger Nájar y están voceándolo de nuevo, que haya nuevamente esto, ¿no? A mí, desde el punto de vista, me parece que sería erróneo. ¿No? Yo te voy a preguntar tu opinión, pero te pregunto tu opinión ampliándola ya para ir cerrando esa entrevista, que es que me parece también que la situación exige que el gobierno amplíe sus alianzas, que amplíe sus alianzas y la alianza en el Congreso con Podemos y APP, que es lo que se está anunciando, se viene hablando, no sería muy recomendable, dado los antecedentes de corrupción e intereses particulares que podrían, por ejemplo, traer abajo la reforma universitaria. Entonces, queda, por ejemplo, ampliar a sectores democráticos de Acción Popular, por ejemplo, sectores democráticos de Acción Popular, pero es insuficiente. Entonces, te pregunto, un gabinete de ancha base que convoque a personalidades democráticas para impulsar los 10 puntos que ha planteado Mirta Vázquez en el decreto supremo, que hizo, apenas llegó ella, ¿no? 10 puntos además me parecieron sensatos y tal, manteniéndola como primera ministra. ¿Tú crees que eso sería una fórmula adecuada? ¿Cuál sería la fórmula adecuada para salir de esto de aquí? Si ya no va a haber vacancia, pero ¿cuál es el desenlace de esto? Sí, yo creo que lo has enfocado bien, yo también estoy de acuerdo en principio en lo que has orientado. Yo creo que se debe dar mucho más importancia a elementos hoy día que también no tienen militancia política, pero que sí han tenido una función pública, que son elementos con toda la honestidad y la capacidad técnica para apoyar las salidas en este gobierno. Y creo que ahí hay un contingente muy importante de peruanos talentosos, de peruanos capaces, honestos, para poder ir adelante. Yo creo que hoy día todos deberíamos colaborar a salir de esta crisis. Y creo que la confrontación y el volver otra vez a dividir a los peruanos entre buenos, malos, o mejores o peores, creo que no es hoy día lo que nosotros estamos en juegos en esta crisis política. Creo que indudablemente debemos hacer todos esos esfuerzos para poder llegar a que los buenos peruanos capaces, con la capacidad de gestión, con la capacidad y sobre todo hoy día, ya lo dijo esto, como lo han referido en algunas otras oportunidades, en otros foros políticos, ¿no? Alfonso Barrantes, el primer alcalde socialista en América Latina y de Lima, y de la ciudad de Lima, lo dijo: bastaría mucho que sean honestos, ¿no? Porque eso, imagínate, cuántos años atrás se decía esa frase y hoy seguimos con ese problema, ¿no? El problema de la honestidad en la gestión pública. Y creo que eso es importantísimo, que entienda muy bien este gobierno y todos los que están alrededor de este gobierno la importancia de solamente ser honesto para poder llevar adelante bien los destinos, tanto económicos, sociales y políticos del país. Salomón, ¿estarías dispuesto a ser parte de un gabinete así concebido para salir de la crisis permanente como señales, para evitar la confrontación? ¿De poner tu Bueno, peso político ahí en ese esfuerzo? Bueno, yo lo he dicho con mucha claridad. Yo estoy dispuesto a ayudar al país en todo lo que sea necesario, no en una función práctica y efectiva pública, pero sí en todos los consejos y en todas las posibilidades que se me puedan dejar para que yo pueda dar mis opiniones. Creo que lo otro, hay gente joven, hay gente profesional muy preparada y que creo que a ellos les corresponde tomar las riendas en este momento, políticas sobre todo, y técnicas en el país. Bien, bueno, y sobre todo porque, bueno, yo hablaba por tu peso político, por tu papel, además, en el gabinete de la gran transformación, y que aquí se requiere bastante experiencia, además, ¿no? No ensayar, pero bueno, también entiendo tu respuesta. Finalmente, eh, aquí se está haciendo un push, ¿no? Un push por tratar de vacar. Yo creo que aquí no sale la vacancia, pero este, van a volver a intentar, ¿no? Esa es la primera, digamos. Eh, y estamos mirando al gobierno y tal, pero la derecha puede armar un gobierno, o sea, podría armar gobierno la derecha en estas condiciones en el país. ¿Cómo ves a la derecha? No, yo lo que veo es esto.
que nos aproximamos a un abismo. O sea, yo creo que cualquiera que sea el pronunciamiento ahora sobre la vacancia, que si se llegara a votar y que haya la cantidad de votos, creo que nos llegamos al abismo y al descontrol, al caos, caos que no sabemos, sabemos cuándo va a comenzar, cuando justamente se dé esos pasos, pero no sabemos cuándo va a terminar. Creo que hay una falta de conciencia de quienes están promoviendo a los 120 días de este gobierno esa vacancia, porque efectivamente lo que ellos probablemente creen que con ese caos se va a superar los problemas del país. Creo que en ese sentido, y creo yo no equivocarme, no hay proceso en el mundo en la cual este tipo de push den por seguridad y de logros las soluciones a las crisis que se vienen en la parte política, social y económica del país. No lo encuentro, lo he leído en la historia de estos push en diferentes partes y creo que lo único que traen es caos, anarquía, incertidumbre, y quien sufre más son los pobladores más necesitados del país, aquellos que hoy día pusieron su voto en castigo, pusieron sus esperanzas en castigo, pusieron las esperanzas en un cambio en el país, un nuevo pacto social en donde haya mejor distribución, mejor bienestar para los más necesitados y que podamos todos los peruanos vivir en un país que nos enorgullezca por todos los valores que tenemos, tanto de nuestras riquezas como todos los valores también éticos y morales que deberíamos tenerlo todos quienes estén no solamente en el gobierno, sino que estemos acompañando la situación política y social del país. Bien, Salomón, bueno, muchísimas gracias por tus opiniones. Yo comparto mucho lo que has dicho aquí al final, ¿no? Una vacancia de Pedro Castillo en realidad sería un salto al vacío, sería bastante problemático para el país y yo no creo que la derecha pueda armar gobierno en estas condiciones, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos un problema. Te agradezco muchísimo, Salomón. Y bueno, con ustedes, amigos, amigas, será hasta una próxima edición aquí en Otra Mirada y les invitamos a entrar al portal de Otra Mirada, otramirada.pe, para encontrar esta entrevista, muchas más entrevistas y mucho más información. Gracias.